Entonces lo que pasó, y esto no es viral, aunque también cuesta creer todos los movimientos que en apenas horas, conversábamos también aquí con Pablo Ferreri como candidato a la intendencia, y él dando, bueno, su proyecto de alguna manera, nos contaba qué priorizaría de llegar a ser intendente. Conversamos eso un día y al otro día ya no era candidato a la intendencia. ¿Qué pasa? ¿Es importante los nombres o es importante la plataforma? Todos nos han dicho acá los candidatos a la intendencia que lo que importa es las ideas para Montevideo. Que hay que poner a Montevideo en el centro, lo dice la propia Carolina Cose. Pero hasta ahora las ideas no se hablaron. Lo único que se hablaron son de las personas, las que van y las que vienen. Ayer Carolina Cose, precandidata a la intendencia de Montevideo, se reunió con integrantes del Partido Socialista para recibir su apoyo. Vemos entonces lo que sucedía ayer. Sí, verdaderamente sorpresivo, pero me parece bien, es una decisión personal del compañero y sin duda va a enriquecer el proceso electoral. Me parece bien, me parece que en la medida que sumemos más para el Frente Amplio, está bien, está bien. La vida política le lleva a competir, si se quiere, una vez más con otro ingeniero. Ah, bueno, pero eso no es lo importante. Acá lo importante es construir unidad en ese camino. Esto no es una elección interna. Pero es importante para la ciudadanía, ¿verdad? Acá no estamos hablando de una elección interna, estamos hablando de una elección por la Intendencia de Montevideo, donde la ciudadanía va a tener que elegir dentro de cada partido que elija a qué candidato quiere o candidata como intendenta, ¿no? Bien, esto es lo que decía entonces la ingeniera Carolina Cose, ¿no? Precandidata por lo menos para la Intendencia de Montevideo a la salida ayer de la reunión con integrantes del Partido Socialista. Ahora estamos recibiendo con muchísimo gusto al secretario general de este partido, Gonzalo Sibila. Bienvenido, Gonzalo, un placer tenerte aquí. Buenos días. Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bueno, la cosa se complicó, parece que venía medio tranquila y de repente se complicó todo. Pero primero que nada, hay discrepancias dentro del propio partido, entre el ala renovadora y podría decir los ortodoxos. A grandes rasgos, ¿cuál es la gran diferencia que el Partido Socialista viene arrastrando entre los ortodoxos y los renovadores? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es largo de explicar. Me imagino que si tenemos un minuto para esta respuesta. Primero porque no existen esas dos alas así como aparecen presentadas en los medios de comunicación muchas veces. A veces incluso desde adentro del partido algunos compañeros las presentan en esos términos porque hay una costumbre de llamar así a cosas que han cambiado. En el partido hay distintas corrientes, distintas miradas, no se resumen en dos. En la última elección interna que nosotros tuvimos para elegir nuestra dirección, cuando yo soy electo como secretario general del partido, hubo 5 listas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso habla de distintos matices, miradas, todas dentro de un mismo paraguas que es la identidad ideológica y política del Partido Socialista, que tiene una declaración de principios, una carta de valores, un estatuto, y que es un partido que tiene objetivos y metodologías definidas para transformar la sociedad, que es en definitiva el objetivo por el que luchamos. Y los integrantes del Partido Socialista que creen en esta división que vos me acababas de decir, ¿cuál creen que es la diferencia? Son muchas las discusiones, ¿no? Las discusiones que han atravesado ese debate, esas tensiones en la vida del partido. Seguramente algunas tienen que ver con el rol del gobierno en el proceso de cambios, por ejemplo. Es decir, cuando el Frente Amplio fue gobierno, es gobierno nacional, está por dejar de serlo, producto de la última elección. Hubo muchos debates en el partido sobre cómo relacionarnos con el gobierno, de qué se trataba apoyar al gobierno, si ser más críticos, menos críticos, cómo hacer ese aporte crítico y muchos debates más sobre el funcionamiento de la estructura partidaria, sobre distintos temas que hacen a los matices de la vida democrática de una organización. Nosotros siempre hemos celebrado que en el partido hay pluralidad, hay distintas miradas y esas miradas se discuten, no es un partido monolítico y no queremos tampoco un partido monolítico. Pero son matices que han llevado al alejamiento de personas, no solo del partido, sino de las corrientes e incluso de la propia reunión departamental de Montevideo. Serán matices, pero hace que las personas se alejen, por lo menos, del centro de la acción. Pero primero que nada... Yo creo igual, Leo, un comentario simplemente. Creo que los compañeros que se han alejado del partido, que a lo largo de la vida del partido han sido muchos, y en los últimos 10 o 15 años han sido unos cuantos, sin ir más lejos... El compañero Tabaré Vázquez en su momento renunció al Partido Socialista, Roberto Conde, que fue secretario general, ahora últimamente Álvaro García, ¿no? Y en todo ese proceso otros compañeros menos conocidos se han ido alejando de la organización.
Yo creo que no lo hicieron por un tema de corrientes internas. Si me pongo a detallar cada uno de estos casos, te diría que ese tema no estuvo prácticamente presente, sino que tuvo que ver con otras decisiones. Por ejemplo, en el caso de Tabaré, el partido había tomado una posición muy clara sobre el tema de la despenalización del aborto. Él no la compartía, hubo un pronunciamiento, un congreso del partido, él sintió que eso entraba en tensión con su conciencia y por eso se fue. En el caso de Roberto Conde hubo una decisión del partido de ordenar la lista de senadores en determinado sentido. Él sintió en ese proceso, producto de problemas que obviamente tenía la organización, que se lo había desplazado, pero más allá de su posición personal, hizo una valoración política sobre eso, renunció. En el caso de Álvaro, él me planteó que quería emprender otro camino porque quería conformar una lista, porque quería encabezar una lista al Senado. En los momentos electorales estas cosas pasan y pasan mucho, además. Lamentablemente nos gustaría que no pasaran, pero en ningún caso el tema de las corrientes internas del partido fue un tema definitorio. No digo que no haya afectado, pero no por lo menos el tema principal. ¿Cómo es que cómo les llega a ustedes la información de que Daniel Martínez puede ser, y es muy probable que sea candidato a la intendencia? Nosotros conversamos con Daniel, conversamos inmediatamente después de la elección y él nos trasladó su punto de vista sobre esto en ese momento. Después tuvimos una conversación, varios compañeros con él, mano a mano, presencial, estuvimos charlando, dialogando, seguimos conversando. ¿Ahí se manifestaba en contra de ser candidato? Hubo como distintos momentos en el posicionamiento que él tenía sobre este tema. Finalmente él formaliza de forma pública que no va a ser candidato a la intendencia, ¿no? Algo que había manejado también al principio, después de la elección. No va a ser candidato a la intendencia, sobre todo porque Daniel venía de ser candidato común de todo el frente y no quería ser un factor de división. Para ustedes era inconveniente que él no fuera. Nosotros, o sea, ustedes le sugirieron de alguna manera eso, que no se postulara. Nosotros conversamos con él, le planteamos razones, argumentos y, vamos a decir, riesgos que tenía la posibilidad de esa candidatura. Y también lo tuvimos al tanto de cuál era la mirada que predominaba en el partido, las distintas miradas que sobre este tema había. Estuvimos charlando con él y Daniel toma una decisión. Me dice a mí que la comunica a él al otro día, esa comunicación pública, se la comunica a la departamental de Montevideo del Frente y ahora en estas últimas horas empezaron a aparecer algunas versiones de prensa de que él podría reconsiderar esto. Yo he estado en contacto con Daniel, no voy a hablar por Daniel, Daniel habla por él, lo último que tenemos de su comunicación pública es lo que ustedes saben y él tampoco me ha dicho a mí que va a ser candidato. Por tanto, no tengo nada para anunciar sobre eso. Lo que evidentemente hay una situación instalada a partir de algunas versiones que surgen obviamente de fuentes o de referentes que indican que él estaría pudiendo valorar otra cosa, que generan todo un movimiento político. Lo cual también es raro, ¿no? Porque convengamos, Partido Socialista, Daniel Martínez pertenece a este partido, ¿no? Él hace 46 años. Hace 46 años, dicen dos instancias, una, bueno, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por ahí tengámoslo en cuenta, en un tuit dice, no voy a ser candidato a la Intendencia de Montevideo. El partido, obviamente, hace sus movimientos y elige apoyar a Carolina Cose. Y el mismo día prácticamente, o 24 horas antes, aparece Martínez. Esto complicó todo dentro del Partido Socialista, porque es raro que apoyen a alguien que no es del partido y no apoyen a alguien que sí lo es. A ver, obviamente que si ese hecho se diera, hasta ahora estamos hablando de cosas que no han sido confirmadas, que tienen un componente de especulación. Al partido, a su militancia, lo coloca en un lugar complejo. Daniel es un compañero del partido de toda la vida y obviamente que eso genera una tensión. Pero como yo ya lo he dicho, el partido cuando toma decisiones, toma decisiones. Nosotros no solemos ir para atrás y para adelante con las decisiones que tomamos en temas importantes, donde hay anuncios públicos, donde hay compromisos que se explicitan a la ciudadanía. Y bueno, el Partido Socialista tomó una decisión. Tomó una decisión también en un momento en el que otros sectores, si ustedes ven, inmediatamente después empiezan a tomar también decisiones porque había una necesidad de ordenar un poco esta situación, ¿no? A mí me parece que lo que es bastante lamentable es esta danza de nombres, algo que vos decías recién. Nosotros tenemos que discutir sobre ideas, sobre programas, sobre propuestas. No puede ser que estemos durante semanas
manoseando nombres ¿Y de por qué? compañeros y de compañeras. Por eso habla de una dificultad para encontrar los Gonzalo. consensos, no en el Partido Socialista, en el Frente Amplio. El Partido Socialista, el mejor aporte que entendió que podía hacer era resolver rápido este tema. Así Ahora lo te- hizo la departamental de Te pregunto lo Montevideo. siguiente, vos decís esto, lo dijo también Lilian Quechichean, lo dijo Álvaro Villar, esto de discutir plataformas, discutir ideas, discutir la ciudad y no discutir los nombres. Lo dijo también Pablo Ferreri. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Bueno, ¿Dónde nosotros está no, la tranca? Nosotros ¿Cuándo no, dicen- Leo, porque en realidad nosotros no hemos entrado en esa danza de nombres. Es decir, el partido, en cuanto pudo, estamos hablando de un momento complejo, un receso en el medio de enero. Bueno, en el medio de enero el partido se juntó y el partido resolvió y dijo, este es el nombre que vamos a apoyar, porque queríamos justamente cortar con las especulaciones sobre el tema nombres. Y viene trabajando la departamental de Montevideo del partido desde hace meses en la elaboración del programa para Montevideo. Allí, en esa declaración, hay referencias a contenidos programáticos, pero además el Frente está terminando de elaborar el programa. Ayer Carolina decía algo en la departamental de Montevideo del partido, que es que, claro, los Frente Amplistas estamos acostumbrados a que primero definimos el programa, después discutimos los nombres. En este caso, por efecto de que acabamos de salir de una elección nacional y arranca el ciclo de mayo, en todas las dificultades que le implica al Frente, además haber perdido la elección nacional, estas cosas se están dando simultáneamente y el programa todavía no está concluido. Entonces eso genera también algunos ruidos y obviamente no es el escenario más deseable, ¿no? En caso de que concrete Daniel Martínez su postulación a la Intendencia, ¿cómo quedaría el vínculo entre Daniel Martínez y el Partido Socialista? Eso es algo que no puedo adelantar ahora. En ¿Habría realidad, alguna sanción o hay alguna sanción que, no sé, protocolarmente se hace o no? El partido tiene una legalidad y las decisiones que el partido toma, sobre todo los temas, pero sobre todo obviamente en temas importantes, son obligatorias para sus integrantes. Obviamente que nosotros, en caso de que sucediera algo así, nos vamos a reunir, como hacemos siempre, a discutir colectivamente. La organización es una organización colectiva que toma resoluciones de forma colectiva. Pero lo cierto es que las decisiones del partido nos obligan a todos y en este caso además, como les decía, fue una decisión conversada con Daniel, dialogada con Daniel, no tomada, digamos, sin tener una conversación previa. Es más, había ya un pronunciamiento público de Daniel sobre este tema, pero con Daniel seguimos conversando. Yo, el proceso que he vivido con él es de un compañero que no... digamos, respeta las decisiones colectivas del partido, siempre las ha respetado. No puedo decir que Daniel en ningún momento haya irrespetado una resolución colectiva del partido, así que no me quiero adelantar a un escenario que todavía no está planteado. Porque uno podría pensar, ¿no?, que determinado partido, bueno, tiene una idea, una plataforma, ¿verdad?, para llevar adelante determinados cambios y después podría ver, bueno, ¿cuál es la persona más idónea para llevar adelante estas medidas? La elección de Carolina Cose, ¿es por idoneidad o por afinidad política? ¿Por qué eligen a Carolina Cose? No, claramente porque se entiende, esto es lo que discutió nuestra departamental. Yo no estuve en ese ámbito porque no pertenezco a la departamental de Montevideo como organismo, pertenezco al comité central del partido, pero lo que entendieron los compañeros en la discusión y que nosotros asumimos como partido es que hay una serie de características de Carolina que la hacen una muy buena candidata y eventualmente una muy buena intendenta, ¿no? Una compañera que tiene una larga trayectoria de gestión y de gobierno, que ha demostrado capacidad para gobernar, que tiene capacidad ejecutiva. Esto es una cosa muy importante en una tarea de este tipo, no es solamente saber hablar, hacer un discurso, representar o tener buenas ideas, también es saber llevarlas a la práctica. Nosotros venimos de un gobierno departamental encabezado por Daniel, que valoramos muy positivamente con un compañero que también tiene esas características, ¿no? ¿Considerás que Carolina Cose es mejor candidata a la Intendencia que Daniel Martínez? No hicimos esa valoración porque nosotros tomamos una definición en un escenario en que Daniel no era candidato. No por ser peor candidato o mejor candidato, sino por una serie de valoraciones políticas. Es decir, él fue candidato a la presidencia hace, 2 meses, terminamos ese ciclo electoral, menos de 2 meses, con un resultado complejo para el Frente. Yo creo que él hizo un aporte muy grande en esa campaña y valoro muy positivamente, por ejemplo, la remontada que tuvimos de octubre a noviembre, con un protagonismo muy grande de los militantes, de la gente y también de la fórmula presidencial. Yo creo que él hizo un aporte muy importante ahí, pero la valoración que termina concluyendo en la decisión que toma Daniel y en la decisión que toma el partido no es porque Daniel sea
mejor o peor intendente, mejor o peor candidato. ¿Qué más cómodo para el Partido Socialista que ir con un candidato del Partido Socialista bien valorado en términos de gestión, que sabemos que lo puede hacer bien? Pero no es un tema de comodidad, es un tema de aportar a la unidad del frente, de aportar a fortalecer el proyecto y de también entender que hay momentos para cada cosa y situaciones en las cuales hay que tomar decisiones diferentes, ¿no? Hay toda una repercusión de este tema, de esta movida en torno a una posible, eventual revisión de la candidatura por parte de Daniel, que yo creo que está tensionando mucho al Frente Amplio y creo que no es positiva para el Frente que se esté generando todos estos dimes y diretes, digamos, cuando nosotros tendríamos que estar focalizados en otras cosas. Cuando se reúne la departamental para definir el apoyo a la candidata Carolina Cose, 13 personas de las 37 se levantan y se van. O sea, no es que asumen bueno, no salió nuestra idea, sino que además hacen un rechazo manifiesto, ¿no? Con su ausencia. ¿Por qué se fueron? Primera pregunta. Y segundo, ahora que aparece Daniel Martínez, estas personas que se pueden apoyar a Daniel Martínez, independientemente que como partido ustedes apoyen a Carolina Cose. A ver, primero uno puede enojarse en el medio de una discusión y esas cosas suceden, ¿no? Ahora, cuando se va a votar algo, la forma de expresar la disconformidad con lo que se va a votar es votarlo en contra. Obvio. En cualquier asamblea, ¿no? Irse ya es otra manifestación. Es la forma en la que, en general, los que participamos de asambleas nos manejamos cuando llega el momento de tomar una decisión. A veces sucede que, bueno, uno está en una posición minoritaria y bueno, entran a jugar otras cosas. ¿Cómo se procesó la reunión? Yo no estuve ahí, no conozco los motivos exactos del enojo, de la salida. Se habían discutido otras cosas antes, se habían votado otras cosas antes. No es que los compañeros se retiran cuando empieza la sesión, se retiran ya sobre el final. Pero el organismo estaba funcionando con toda su legitimidad. No había gente de una sola lista tampoco, hay que decirlo. Y los compañeros tomaron una decisión y votaron. Y ¿Votaron y se fueron o por no votaron? Consenso. No, digo, votaron los que estaban presentes, ¿no? Los que estaban presentes no votaron. Que estaban, habían votado en otras votaciones anteriores dentro de esa misma reunión, no votaron en la última, pero estamos hablando de que el organismo tenía amplio quórum y además había integrantes de distintas listas dentro del organismo. Pero la lectura de irse que se es muy fuerte. Bueno, pero sobre eso en realidad tendrían que dar respuesta a los compañeros que tomaron la decisión de levantarse e irse, que también es una decisión que uno puede tomar en una asamblea, decir, bueno, no, me retiro. Ahora, la decisión, nadie cuestiona que es una decisión legítima, esto lo hemos intercambiado en el partido, la tomó la departamental, ha pasado muchas veces cosas de este tipo, en general no se amplifican, pero bueno, en este caso alguien decidió amplificarla. Los organismos y las organizaciones debatimos, discutimos, a veces acaloradamente. Tomamos resoluciones, cuando tomamos las resoluciones, por mayoría, en este caso por una amplia mayoría, las resoluciones son resoluciones que abarcan al conjunto del colectivo. No hay chance de decir, bueno, no, el partido resuelve una cosa y hay un grupo de compañeros que hacen otras sin ningún tipo de consecuencia o de debate colectivo que lo habilite. No es la forma de funcionar de un partido político y eso creo que lo entiende cualquier ciudadano, porque cuando uno participa de una organización, hay mucha gente que opta por no participar de organizaciones, pero cuando uno participa de una organización hay determinadas reglas de funcionamiento que obviamente lo comprenden. Cuando ustedes se juntan en el departamental o bueno, definen a quién vamos a apoyar, me imagino que estuvo todo el menú arriba de la mesa. Sí, o sea, yo insisto, no estuve en esa reunión, pero los compañeros son dirigentes políticos departamentales y cuando tuvieron que valoraron entre las posibilidades que existían, ¿no? Que había. Enrique Rubio dijo que el Frente Amplio se iba a ver potenciado por estar Carolina Cose y Daniel Martínez en las elecciones, digamos. ¿Ustedes opinan lo mismo o piensan que quizás Daniel Martínez tendría que haber apoyado directamente a Carolina Cose? El partido lo que piensa es lo que resolvió, ¿no? Y lo resolvió teniendo en cuenta una decisión, insisto, que ya era pública de parte de Daniel sobre este tema y que había sido conversada con el partido, ¿no? No decidida por el partido, pero conversada por el partido en proceso con él. Bueno, él toma una decisión y nosotros después resolvemos sobre el apoyo a Carolina. Esa es la opinión del partido sobre cuál es el mejor posicionamiento en esta instancia electoral. ¿Y vos crees que igualmente hoy en día, si efectivamente Daniel Martínez se postula, se potencia el Frente Amplio con los dos?
como lo dijo el compañero, me cuesta hacer esa valoración en este momento, porque lo que veo es mucho ruido, una discusión pública que me parece que incluso a los frente amplistas, a las frente amplistas, nos tiene, y digo nos tiene porque que algunos seamos dirigentes de una organización no quiere decir que no veamos esto con cierta angustia, nos tiene bastante desorientados, ¿no? Entonces esto hay que resolverlo, no puede pasar mucho tiempo más en una danza, en una especulación, en idas y vueltas, tenemos que resolver y tenemos que ir para adelante porque tenemos una elección que es clave para Montevideo. Lo que está en juego no es si fulano, mengano, sultano, porque ese debate es un debate que empobrece la política, que empequeñece la política, que nos hace aparecer frente al resto de la sociedad como que lo que importa es la ambición de alguien para... No, nosotros somos militantes, no estamos en un partido político para ver en qué lugar caemos, estamos para contribuir a la transformación social. Yo soy un convencido de que así lo piensa Daniel, que es un tipo con una trayectoria política enorme, que militó en la clandestinidad, que militó contra la dictadura. Así lo piensa Carolina Cose, así lo piensan todos los compañeros que están en la vuelta. A veces hay otros que operan desde otro lado y a mí me parece que al frente le hacemos un flaco favor haciendo eso. Yo quiero un frente amplio fortalecido en torno a ideas y que la propuesta de nombre sea una propuesta que sí nos fortalezca y que cortemos con toda esta manija y esta especulación porque creo que no es sana. Y no es sana sobre todo para un montón de montevideanos y montevideanas que sienten que Montevideo se transformó en estos años, pero que todavía tiene que transformarse más. Hay zonas del departamento donde todavía tenemos muchas dificultades, tenemos que llegar. Esos cambios son los que queremos hacer porque queremos una sociedad más justa, más integrada. Por eso trabajamos, no por que fulano o mengana estén en un determinado lugar. Eso es un instrumento, un aporte para el proyecto colectivo. Tengo una información aquí que obviamente obtiene del Observador, ¿no? Son palabras tuyas. Estamos sobrellevando un conjunto de operaciones montadas en medios de comunicación por parte de un pequeño grupo que no comprende o desprecia esa tarea, insiste en hacer de la mezquindad, el internismo y el sectarismo que hace tiempo nos dañan, una práctica cotidiana, etcétera. Palabras muy duras, inclusive decís, han ejercido presión directa sobre integrantes del Comité Central, y acá estamos hablando de Daisy Tourné, por ejemplo, el exintendente José Nino Pintos, que se alejaron entonces... Aclaración. Sí. Una aclaración. En realidad, eso está tomado de un texto, un informe que yo escribí a la estructura del partido, que era un informe interno. Obviamente uno, cuando habla con sus compañeros dentro de la organización o cuando escribe algo para sus compañeros, lo hace en unos términos que son dirigidos a esas personas, como ustedes cuando conversan acá con la producción o lo que fuere. Eso trascendió porque evidentemente alguien lo filtró con una intención que fue a convertir eso en una nota de prensa. Dentro del partido. Evidentemente que eso salió del partido, no puede haber salido de otro lugar y no me voy a hacer el tonto en eso y no le voy a echar la culpa a un medio de comunicación. Lo que sí hay es, intercalado con eso, un relato en la nota que no tiene que ver con las intenciones de quien escribió eso, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, se ejercieron presiones, no estoy hablando ni de Nino Pintos ni de Daisy Tourné, estoy hablando de otras situaciones, pero situaciones que quedan en esa interna. Que quedan en una momento. Interna partidaria que aparte yo creo que no le importa prácticamente a nadie, ¿no? Ese es el otro tema. Nosotros aparecemos discutiendo cosas que yo creo que mucha gente nos mira y dice, che, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con lo que a mí me importa respecto de lo que hay que decidir para la ciudad o para el departamento? Entonces, son cosas que decididamente creo que hay que cortar. Y bueno, si hay gente que no lo entiende, que eso es lo que un poco yo planteaba ahí, allá los que no lo entienden. Yo no quiero seguir ahondando en eso porque creo que no es sano ni para el partido ni para el Frente. Obviamente en las elecciones nacionales, bueno, el Frente Amplio perdió el gobierno, ¿no? Una relativa mala votación dentro del Partido Socialista. Sabemos que para el 24 de enero, de alguna manera, ustedes se han puesto como objetivo, o el Frente Amplio, definir la lista de nombres de los candidatos. ¿Es para esa fecha o van a esperar hasta el 8 de febrero? El 24 de enero está previsto un plenario donde definir los candidatos, las candidatas a la intendencia. Después va a haber que seguir discutiendo otras cosas porque ustedes saben que las listas también tienen suplentes. Después cada grupo político también conforma su lista de ediles. Nosotros ya tenemos conformada la nuestra desde hace tiempo, producto de una convención, que es un ámbito en el que participa toda la militancia partidaria, que sucedió hace relativamente pocos meses y donde esto se definió. Y bueno, y después
después ya sobre el 8 o 9 de febrero, no recuerdo exacta la fecha, pero ahí está el 8 plazo es el límite constitucional, exacto, el órgano deliberativo departamental, que es el ámbito que la Constitución define que debe proclamar finalmente los candidatos, lo tiene que hacer. Así que esos son ya los tiempos legales y constitucionales como para tomar una decisión. Gonzalo Sibila, secretario del Partido Socialista, muchísimas gracias por tu presencia aquí. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme y a disposición siempre. Y que tengan un buen año.